Muy buenos días. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante y muy interesante de las ciencias sociales. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es escribir la fecha del día de hoy. Today is Monday. Repeat, Monday. Very good. And what is the month? Excellent. The month is April. And what is the number? Very good. The number is 20th. Repeat, 20th. Good job. And what is the year? Excellent. The year is 2020 or 2020. Muy bien, chicos. La clase pasada estábamos hablando de las zonas urbanas y las zonas rurales. Muy bien. Habíamos dicho que estas zonas eran geográficas y que, por ejemplo, la zona urbana estaba compuesta por la ciudad. Muy bien. Y la zona rural estaba compuesta por el campo. Encontramos muchísimas diferencias entre estas zonas geográficas. Por ejemplo, que las zonas urbanas, en las ciudades encontramos muchísimos lugares que el piso está completamente pavimentado y podemos observar muchos medios de transporte. También encontramos edificios gigantescos. En cambio, en las zonas rurales habíamos dicho que estaba compuesta por vegetación, de que había montañas, muchos animalitos y de que las calles o los caminos no estaban completamente pavimentados. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de ese tema tan interesante y se los voy a presentar de una vez. Así que escribimos el título enseguida. Ciudades del pasado. Entonces vamos a indagar acerca de esas ciudades del pasado. Pero vamos a hacer dos preguntitas y para ello vamos a utilizar las viviendas preguntonas. Muy bien, entonces yo tengo una vivienda por acá de los Picapiedras, otra por acá y ustedes van a contestar la pregunta. Muy bien, entonces voy a escoger derecha, izquierda, voy a escoger de la derecha. Muy bien, y vamos con la primera pregunta que dice así: ¿cómo vivían las personas en el pasado? Muy bien, entonces pausamos el videito y respondemos en los comentarios. Resulta que a partir de este segundo periodo vamos a trabajar con una dinámica. Si no podemos responder en los comentarios, me pueden mandar la respuesta por el WhatsApp. A partir de allí yo les voy dando unos punticos de participación a los niños que obviamente me manden la respuesta de cómo vivían las personas en el pasado, un ejemplo a esta pregunta. Y después de toda esa acumulación de puntos, eso se acumula y se convierte en un 5. Muy bien, eso nos ayuda a nuestra nota final. Pero eso es opcional, ¿sí? Si queremos responder a estas preguntitas, nos ganamos esos puntos de participación. Vamos con la pregunta número 2. Y dice así: ¿consideras que las ciudades han cambiado a lo largo de la historia? Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Que las ciudades han cambiado a lo largo de la historia? Muy bien, entonces recuerden que pausamos el videito y me pueden mandar por WhatsApp esa respuesta. Muy bien, sin tener más pausas como tal, vamos a iniciar con el tema ciudades del pasado. Resulta que nos vamos a embarcar en un viaje, vamos a viajar y nos montamos en nuestro bus y resulta que vamos a visitar una zona rural. Vamos a irnos para una zona rural y allí, ¿cómo les parece que encontramos una cueva? Muy bien, ¿quieren entrar conmigo a la cueva? Muy bien, entonces vamos a entrar a esa cueva. Resulta que en esta cueva, en las paredes, observamos unos pictogramas. Muy bien, como lo notan acá en el televisor. ¿Pueden ver los pictogramas? Muy bien, pero ¿qué es un pictograma? Excelente. Un pictograma son imágenes que se hacían en la antigüedad, que se hacían con pintura y representaban dibujos de lo que estaba pasando en su momento. Eran como las fotografías del pasado, que las personas lo que hacían era pintar para poder dejar un registro de lo que estaba sucediendo. Muy bien, entonces en esta cueva mística y misteriosa encontramos unos pictogramas. Entonces vamos a analizar este primer pictograma y qué podemos observar. Muy bien, entonces lo que yo puedo observar son unas construcciones muy antiguas.
Muy bien, entonces vemos unos edificios, los cuales se llaman templos. Observamos que la ciudad está completamente cubierta por vegetación y de que todas sus calles están conformadas por caminos. Muy bien, resulta que esto es una ciudad antigua de un grupo de personas, muy bien, que tenían la costumbre de sus gritos de guerra hacer ¿cómo se llaman esas personas? Muy bien, los indígenas. Entonces, en esta cueva estamos observando pictogramas, es decir, imágenes de esas ciudades indígenas, cómo estaban conformadas esas ciudades indígenas. Entonces ya podemos observar que habían unos templos, encontramos en esta parte de atrás los hogares de los indígenas y que estaban cubiertos por vegetación y muchos caminos. Muy bien, vamos con el segundo pictograma. Listo, recordemos que esos pictogramas son imágenes antiguas. Listo, observamos a un grupo de indígenas y ¿qué están haciendo los indígenas? Muy bien, están recolectando agua. Resulta que esas ciudades antiguas de los indígenas, ellos se situaban alrededor de lagos o ríos para poder hacer sus alimentos a través de la adquisición del agua. Entonces aquí podemos observar cómo ellos cavaban y podían sacar el agüita. Muy bien, entonces esto es algo muy importante de esas ciudades antiguas, que los indígenas se situaban a los alrededores de los ríos. Muy bien, vamos con otra imagen. Muy bien, entonces ¿qué podemos observar en este pictograma? Excelente, podemos observar de que hay un templo y de que los indígenas se rodeaban a hacer ciertos ritos religiosos, es decir, adoraban a ciertos dioses. Ellos adoraban por ejemplo al sol, a la luna, ya que ellos tenían muchísimos dioses, y se reunían o se congregaban a hacer este tipo de danzas y de bailes. Muy bien, vamos con el siguiente pictograma. Entonces este pictograma es muy importante porque nos muestra las costumbres de esa ciudad antigua de los indígenas. Vamos con otra imagen. Podemos observar en esta imagen, qué maravillosa imagen, por supuesto, de cómo vivían los indígenas, de cómo eran sus hogares. Entonces podemos observar que sus casitas estaban construidas o eran chozas. Entonces estaban construidas en madera, encontramos paja, encontramos que estaba cubierta también por todo ese tipo de vegetación que encontraban en el momento. Entonces ellos hacían sus casas de acuerdo a la naturaleza o de acuerdo a las plantas que encontraban. Entonces si encontraban madera, entonces hacían la basecita de la casa y a través de algunas plantas o de paja empezaban a ponerla de manera adecuada, y así observamos esta casita de los indígenas. Muy bien, vamos con la otra imagen. Pero antes de ello es importante mencionar que estas casitas o estas chocitas eran pequeñas, en donde solamente vivía una familia. Vamos con la siguiente imagen. Podemos observar esas ciudades antiguas. ¿A qué se dedicaban? ¿A qué se dedicaban esas ciudades? Muy bien, a una actividad que ya hemos visto desde clases pasadas, que ¿cómo se llama? La agricultura. Entonces se dedicaban al cultivo de ciertos elementos, y aquí encontramos que se alimentaban o su principal actividad económica era el maíz. Muy bien, entonces esto era lo que se dedicaban esos grupos indígenas para poder alimentarse. No solamente se alimentaban de estos productos agrícolas, sino que también cazaban los animalitos. Muy bien, vamos con la siguiente imagen del pictograma. ¿Listo? Y aquí encontramos cómo estaba constituido el gobierno de esos pueblos indígenas. Muy bien, entonces encontramos al rey de los indígenas, que no se les llamaba rey, sino cacique. Muy bien, y al respectivo pueblo indígena haciendo sus conmemoraciones. Entonces esto también es algo muy importante de todas las civilizaciones indígenas del pasado,
ya que podemos comprobar o podemos determinar cómo en la actualidad tenemos algunas costumbres de ellos y se viven en la actualidad. Entonces, ya estamos en esta cueva y pudimos observar ese primer momento de la antigüedad, cómo eran esas civilizaciones y cómo eran esas ciudades indígenas. Muy bien, vamos con el segundo momento de la clase y vamos a adelantarnos un poquito más en la historia.